Muy buenas noches con todos los presentes. Vamos a iniciar, por favor, con la clase del día de hoy. Voy a iniciar haciéndoles unas pequeñas preguntitas respecto a lo que fue la clase de ayer. Un poco de lo que vimos el día de ayer respecto a la normativa del ARSA. Kerly Paute, por favor, ¿nos podría ayudar encendiendo su micrófono? Buenas noches, Carly. Daniela Zarango. Sí me escuchan, ¿verdad? ¿Se me escucha la clase? Disculpe. Sí, sí se escucha. Sí se escucha la clase, por favor, ¿me ayuda? Sí, estimada, sí se escucha. Ya, listo, muy bien. Por favor, alguien que me quiera ayudar participando, explicándonos qué fue lo que vimos en la clase de ayer. No se peleen por participar. Se le cortó el audio, mi estimada. No se escucha. Perfecto, ahí sí me escuchan. Ahí sí se me escucha, ¿verdad? Sí. Listo. Pablo Guzmán, por favor, ayúdame recordando la clase de ayer. ¿Qué fue lo que vimos? Eh, Disculpe, yo no pude asistir a la clase de ayer. Muy bien. Entonces, para ayudarle más o menos a Pablo que tenga una pista de la clase de ayer, porque va unida con la clase de hoy, alguien que nos quiera ayudar a resumir un poquito las cosas importantes, ¿ya? No es de exponerlas a todas las diapositivas, solo puntos claves importantes que nos van a ayudar a nosotros al momento de trabajar en una farmacia. ¿Nadie? Con ese silencio quiere decir que no me entienden. No sé si, la verdad no pude participar de toda la clase efectiva, mi estimada. Yo tengo una farmacia actualmente y estoy aprendiendo, ¿no? Y estaba ¿Ya? puesto ocupado, en realidad despachando un poco y no pude poner atención, pero a lo que en sí, pues un poco de lo que pude escuchar era sobre la ubicación del medicamento, ¿Ya? cómo se lo debería asignar en las perchas, el caso de que haya medicamento que tenga que tener una temperatura, pues conservarla en refrigeración. La Bien, altura también que tiene que tener la ubicación, que tiene que ser 15 centímetros del piso, y igualmente con el techo. perfecto. Y básicamente eso, ya el resto de la verdad no pude participar, efectivamente. Listo. Muy Sí, bien. Lo que recuerdas son puntos importantes. También recordemos el proceso, los tres procesos que son básicos, que es la recepción. Recordemos que la recepción es el proceso, es
El primer proceso que se hace es al momento que llega el producto y se realiza la revisión de todo el producto. Recordemos que debe tener una factura, revisar el producto, sobre todo lotes que tengan registro sanitario, que estén completas las cajas, todo ello se debe hacer en recepción. Luego de realizar esta revisión, ¿a dónde va? ¿Cuál es el siguiente proceso? Cualquiera puede contestar, no se preocupen. También les envié las diapositivas para no tener problemas de que no las envié las diapositivas y por ello no pudieron leer, también está ahí. Son 3 procesos que se hacen en una farmacia. Entonces vamos con el primero, que es la recepción. Luego, ¿cuál sigue? Luego de la Yesenia recepción Lima, ¿no? tenemos el almacenamiento. Perfecto, el almacenamiento. ¿En qué consiste el almacenamiento? El almacenamiento consiste en que los envases originales, en caso de, o sea, tenemos que tener un lugar limpio para almacenar los productos. Almacenar los productos en los lugares apropiados, mantener una luz solar para controlar las temperaturas de los productos, destinar los productos que estén próximos a caducar. Muy bien, ¿cómo se Em, llama el sitio donde se almacenan estos productos próximos a caducar, sí caducados? ¿Cómo se llama esa área? em, Yo les dije un nombrecito ahí, que es una área específica, ¿se acuerda? no Buenas noches. Buenas noches. Eso tenemos como área de cuarentena. ¿Lo recuerdan que ya les había dicho? Es el área de cuarentena donde se pone todo producto próximo a caducarse o que ya está caducado. Esa es una área de cuarentena, anótenlo por favor. Si están haciendo algunas anotaciones, pónganlo ahí. Esa es un área de cuarentena. Deben tenerla todas las farmacias, ¿ya? Muy bien. Luego, en la parte importante, les hablé de un sistema de ordenamiento que debe existir en todo, no solamente en farmacias, sino en todo donde venden productos. ¿De qué se trataba el sistema de ordenamiento? ¿Nadie? Cualquiera que lo sepa puede participar, o cualquiera que lo recuerde. Ordenar los productos en orden alfabético, en el nivel de uso, ¿Ya? en ordenar por la línea o marca farmacéutica ¿Ya? y por la acción terapéutica y farmacológica. Ya, ese era el orden en que puede ordenarse una farmacia general, ¿ya? Pueden utilizar cualquiera de esos 4 órdenes. Del que yo les hablo es del sistema. Recuerden que yo les decía que hay un sistema que se llama FIFO o FEFO. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Ya? Sí, ¿De yo qué sé se que trata ello? mercadería que llega, mercadería que entra, mercadería que sale. Ya, Los nuevos adelante y los nuevos atrás, los viejos adelante, algo así. ya. Vamos a explicar de nuevo eso. Recordemos que es un sistema nivel internacional, o sea, todo el mundo lo ocupa. Producto que llega va en la parte de atrás y el producto antiguo en la parte de adelante. Y lo primero va a salir es el producto antiguo y luego va a salir el producto nuevo, ¿no? Entonces, ese es el orden. Lo primero que llega va al final, no vamos a colocarlo al principio, siempre va a ir al final y el producto antiguo que ya permaneció ahí, vamos a tratar de venderlo primerito, ¿ya? Esas son las partes importantes del día de ayer. También vimos una parte en donde, la última parte que es el proceso de dispensación, ¿ya? ¿De qué se trata el proceso de dispensación? Es la forma adecuada de poder vender un medicamento, ¿no? Desde el momento que se recibe una receta hasta el momento de darle en la funda a nuestro paciente. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver la estructura de una receta. ¿Por qué es importante saber la estructura de una receta? ¿Alguien nos podría decir?
¿Cuál sería la parte importante? Tal vez Jessica nos puedes ayudar. ¿Por qué sería importante saber las partes de una receta? ¿Nos interesa o no nos interesa? Sí, por ejemplo, para saber cómo se la va a tomar, o sea, qué días, o sea, que lleve un control. Ya como paciente, sí. Y usted como auxiliar de farmacia, ya está en una farmacia. ¿Por qué es importante saber las partes de una receta? Para saber si la receta es verídica o es falsa. Muy bien, para ello también. Y para hacer un proceso de dispensación correcto. ¿Ya? Entonces, una receta nos permite hacer eso, un proceso de dispensación correcto. Entonces, vamos a iniciar con la clase de hoy. ¿Qué es una receta médica? Es un documento legal por el medio cual los médicos legalmente capacitados y autorizados, en este caso en el Ecuador, con título de CENESID y con el registro en ACES, que es la institución la cual se encarga de dar esa capacidad, si puede o no puede recetar. ¿Ya? Entonces, ellos son los medios legales o médicos capacitados que prescriben la medicación al paciente para su posterior dispensación por parte de un farmacéutico, ¿ya? Entonces, esta receta no se la puede comprar en una tienda, esta receta no se la puede comprar en un supermercado, esta receta tiene que comprársela en una farmacia, ¿ya? Entonces, existen dos partes en una receta. La parte de acá donde dice indicaciones, ¿ya? O también se llama la parte de la dosificación y la parte de la prescripción. La parte de acá, donde nos dice y tiene un orden en el cual esta es la parte que nos va a servir el farmacéutico, ¿ya? Esta tiene la estructura que nosotros necesitamos saber para poder dispensar un medicamento. Entonces, para que la receta sea válida, ¿qué debe tener? Primero, el nombre del consultorio de la persona o del consorcio médico o del hospital o de la clínica en que trabaje, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, es una odontóloga. El centro es especialista, el centro es cirujano dentista, no tiene un centro específico, entonces se tiene que dar por entendido que es un dispensario médico privado, ya un consultorio privado. Luego va el cargo de la doctora. Entonces, ¿cuál es el nombre de la doctora y qué función cumple? Ella es especialista en cirugía bucal y maxilofacial. Ya, los nombres completos, siempre van los nombres completos. También debe ir aquí el registro del CENESID. Ya, luego van a ir dónde se encuentra ubicado este dispensario, este consultorio y los números de teléfono. Ya, esa es la parte de arriba. Siempre tiene que tener ese tipo de presentación. Luego va a ir el nombre del paciente. En algunas veces va el diagnóstico, en otras no. Lo que es importante aquí que siempre debe ir son el nombre del paciente y la edad que tiene. ¿Por qué la edad? Como les explicaba, no recuerdo si es ayer o anteayer, les expliqué que la edad es importante porque a nosotros como farmacéuticos, como auxiliares y dependientes de farmacia, nos permite darnos cuenta si el medicamento está acorde al paciente. Ha existido errores por A o B circunstancias. El médico pone, por ejemplo, paracetamol, pero resulta que pone en tabletas y es para un niño de 2, 3 años. Entonces, no sabemos el por qué, a lo mejor por ahí se confundió, no sabemos cuál es el por qué cometió ese error, pero ustedes como dependientes de farmacia tienen la obligación de ver si está bien estructurada la receta. Entonces, si es para un niño de 2 años, tabletas no pueden ser jamás. Ya, entonces, por eso es importante la edad. Como les dije, hay veces que hay diagnóstico, otras veces no, y es importante la fecha. Ya, la fecha en que está elaborado este medicamento. ¿Por qué es importante eso? Porque la gente trata de siempre comprar con la misma receta.
sobre todo cuando son medicamentos que son estrictos con receta médica. Entonces, los medicamentos, por ejemplo, no puede venir una receta del 2020 a quererla comprar ahora. Esa receta ya no sirve. La receta tiene que ser máximo un mes. No se puede hacer más. Este tipo de recetas, no las recetas generales. ¿Ya? Porque luego vamos a ver las recetas especiales y estas tienen otro tipo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, luego va lo que nos pide el médico. Entonces, en este caso es amoxicilina de 500 miligramos, 9 tabletas. Aquí nos está aclarando que son amoxicilina en tabletas, entonces es para adulto. Vamos y verificamos con la edad, sí tiene 21 años. Muy bien. Y luego tenemos naproxeno sódico de 550, 9 tabletas. ¿Ya? Esta es la información que nos sirve a nosotros. ¿Ya? Nosotros, ¿qué es lo que vamos? Vamos a dispensar naproxeno sódico 550, 9 tabletas y amoxicilina 500 miligramos, 9 tabletas. Ahora, aquí, por favor, me ayudan apagando el micrófono, no sean malitos. Por favor, gracias. Aquí vemos que son nombres con principio activo. Entonces aquí nos está pidiendo el doctor un medicamento genérico. No nos dice un nombre comercial. Siempre el nombre comercial va a ir entre paréntesis o primero ponen el nombre comercial y luego el principio activo entre paréntesis. Pero aquí la doctora no nos da un nombre comercial. Entonces vamos a venderlo como nombre genérico, excepto que el paciente diga, por favor, yo no quiero genéricos, yo quiero comerciales. Entonces vamos a ofrecerle productos de marca, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que valorar. Se retiene en la farmacia la parte de las dosificaciones, ya la parte de la prescripción médica y las indicaciones se le da al paciente para que pueda tener un tratamiento adecuado. Esa es la forma. Aquí, esta receta está incompleta. ¿Por qué? Porque aquí nos falta la firma. Toda receta debe ir con firma y con sello del médico tratante. ¿Ya? No puede ir así porque esta ya sería una receta que no se la puede dispensar porque no tiene sello. Entonces, no sabemos si es verdad o no que esa doctora la trató. Puede ser que a lo mejor la escanearon a la receta y la trajeron o se jalaron una receta de la doctora y la prescribieron ellos mismos. Entonces, si no tiene firma y no tiene sello, no es válida, ¿ya? Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Ya. Por ejemplo, aquí tenemos un nombre del paciente, ¿no? Por cuestiones de ética no se puede indicar los nombres, entonces tenemos la fecha, por ejemplo, esta receta es de marzo. Tenemos aquí tenemos una como flavoxato, ¿ya? Flavoxato es el principio activo, Bladuril es el nombre comercial. Entonces aquí nos dice flavoxato de 200 miligramos, que lo compre como Bladuril, 15 cápsulas, ¿ya? Esa es la forma correcta. Entonces vamos a verificar si tiene todo lo que les dije. Viene de la clínica Natalie, correcto. Tenemos un lugar de donde viene. Tenemos el nombre de la doctora, en qué se encuentra especializado el médico, una fecha, un nombre del paciente, nombre del medicamento, miligramos del medicamento, presentación del medicamento y las unidades que nos pide. ¿Ya? Luego tenemos la firma de la doctora, tenemos el sello en el cual nos indica incluso hasta el código de ella. Y acá abajo tenemos la dirección y números de teléfono donde la podemos encontrar en caso de no entender su receta. ¿Ya? Luego tenemos esta receta de aquí. A ver,
quiero que me ayuden ustedes y de paso van repasando un poquito las pequeñas letras y hermosas letras que vamos a encontrar en una receta. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? A ver, ¿quién me quiere ayudar leyendo correctamente esta receta? ¿Está correcta? ¿No está correcta? ¿Le falta algo? ¿Quién me quiere ayudar? Le falta el Falta el sello. sello. Ya le falta el sello. El nombre de la doctora, no sé, no se la ve muy clarita, no la puedo ver muy clarita. Yo lo que le entiendo es amoxicilina más ácido clavulónico, paracetamol y el último no le entiendo. Prednisona. Paranisona. A ver. Primero vamos. Prednisona de 20 miligramos. Ya. Lo principal que sería que se ve el nombre de la doctora es que, bueno, no sé, esa partecita no se la ve muy clarita, Ya. profesor. Eso es lo que no A le ver. veo, el nombre de la doctora, la fecha, el nombre del paciente. Vamos a ver. Primerito es de un consultorio. ¿Cómo se llama el consultorio? El consorcio médico. ¿Salud? Salud. Muy bien. Ahí está el doctor. ¿Cómo se llama el doctor? Ahí dice médico. Javier Vivanco, Javier Vivanco. Javier Vivanco. ¿Tiene la especialidad? especialista en Ya, medicina ahí interna. logré verlo ya. Es un médico internista. Muy bien. ¿Tiene un número de teléfono? Tiene un número de teléfono el cual nos va a permitir a nosotros, si en algún momento no se logra entender, podemos llamarlo y que nos ayude, por favor, indicando qué es lo que le recetó al paciente. Tenemos un nombre, tenemos una edad, ya es una paciente de 88 años, y tenemos una fecha, ¿ya? Ya. Ahora, esta fecha, ¿está correcta o no está correcta? No está correcto. No está correcta. ¿Por qué no está correcta? ¿En qué mes estamos? Porque todavía no estamos ese mes de entonces, Ya, todavía no estamos en 8. ese mes. ¿Ya? Muy bien, entonces esta es una parte errónea que normalmente algunos médicos traen ese tipo de error. ¿Ya? Esta receta de aquí no fue en el 2021, fue en el 2020. ¿Ya? Entonces esta está errónea. Entonces, lo que se hizo en este caso, o sea, la fecha consistía, lo que no coincidía era el año. Entonces, pero era verídica la receta, ¿ya? Entonces vamos, nos dice amoxicilina más ácido clavulánico, ¿nos da un nombre comercial o no nos da un nombre comercial? Sí nos da un nombre comercial, el Curán. Muy bien, como Curán. ¿En cuántos es los miligramos que nos pide? De 125 mg. Ya. Ahí nos dice 500 sobre 125 miligramos. ¿Ya? Entonces, esto ustedes como Curán lo van a encontrar como 625, porque son 500 de amoxicilina y 125 de ácido clavulánico. Entonces, como Curán de 625. ¿Cuántas tabletas nos pide? Nos está indicando, ¿qué nos está indicando? ¿Qué forma farmacéutica nos pide? 21 tabletas. ¿Ya? La forma farmacéutica, ¿cuál sería ahí? Tabletas, Tabletas y las unidades 21, ¿ya? 21. Siempre van a ir escritas los números en número y en letras. Siempre toda receta va a ir así. Así lo dice la normativa que ellos tienen que prescribir así. Luego, ¿qué nos dice? ¿Qué producto es el que nos pide luego? Paracetamol. paracetamol. ¿Tenemos un nombre comercial? Sí, No. ¿Sí o no? No. No No, tenemos. Entonces aquí nos está diciendo que podemos tranquilamente venderle un genérico, excepto que el paciente no lo quiera, ¿no? ¿De cuántos miligramos? De 500 Ya, ¿qué forma farmacéutica nos pide? tabletas, tabletas. ¿Cuántas unidades? 15. 15. Muy bien. ¿El próximo producto cuál es? Prednisona,
Prednisona. ¿De cuánto miligramos? 20 miligramos. 20 ¿Qué forma farmacéutica? tabletas. Tableta. ¿Cuántas unidades? 10. 10, ¿ya? Y tenemos la firma del doctor en la parte de abajo, ¿ya? Pasemos a la siguiente. Aquí quiero verlos. ¿Quién me logra traducir esto? ¿De dónde viene la receta? De la De la clínica hospital municipal. Muy bien. Tiene un nombre que está puesto, tiene una fecha. Ya, y el HC es un código que tiene el paciente ahí, ¿no? Es el código personal de ellos. Porque se supone que estas recetas tienen que comprarlas ahí mismo en la farmacia, por eso le ponen ese código. Ya, entonces, como salió a comprarlo de forma externa, entonces vamos a ver. ¿Qué nos pide? Primer producto. Venofer, Venofen, creo que es. A ver, ahí nos dice Venofer. ¿Qué es lo que dice en paréntesis? Hierro, creo que dice hierro. Foconosa, no entiendo. Ya, ahí nos dice hierro ferroso de 100 gramos. ¿Ya? Pero nos está dando un nombre comercial y su principio activo. ¿Ya? ¿Qué nos pide? ¿En qué forma farmacéutica nos está pidiendo? Ampolla. ¿En Ampolla. ampolla? ¿Cuántas unidades? 3. Muy bien. 3 El 3 ampollas. podemos darnos cuenta por el número, más no por las letras. En las letras ni siquiera se entiende qué dirá. ¿Qué sigue? Solución salina. ¿Al De cuánto? 500 Al ml. 0.9%. 0.9%. Listo. ¿Cuál es la presentación que pide? En Una perdón, solución. 1. 500 miligramos, 1. ¿Ya? Luego, ¿qué nos pide? Equipo de venoclisis. Muy bien. 1. ¿Cuántos? 1. Luego, 1. Jeringuilla de Una. 10 cc. 1. muy bien. Y luego, Un catéter debe ser, porque no entiendo ahí. Número 22, ¿cómo, 1. ¿cómo más se los conoce los catéter? Los catéter tienen Como catlones. infinidad de nombres. Ese que usted me dice ni siquiera me lo sabía. ¿Cómo más se lo conoce? Como bránula. Ahí dice bránula. Bránula número 22. ¿Ya? Ahora, también cuál es una forma de cómo saber qué voy a dar en el producto si no lo entiendo. Es siempre una receta va a ir como armando rompecabezas, ¿no? Un medicamento va a ir acorde con el otro. Entonces, empezamos por Venofer, que es una ampolla. Si es una ampolla, se la va a poner intravenoso. Entonces, es lógico que para poner un intravenoso vamos a poner, si nos dice solución salina, tenemos que ponernos por medio de un suero, ¿no? Este tipo de medicamentos, sobre todo el hierro, casi no se lo pone directo a la vena, o si se lo pone directo a la vena, se lo debe diluir súper bien. Por eso es preferible ponerlo diluirlo, porque si no la vena hace un proceso de necrosidad, ¿ya? Entonces, por eso no se lo puede poner, porque va a mancharle la piel. Entonces, vamos a diluirlo. Si nos pide una solución salina, quiere decir que lo va a diluir ahí. Entonces, ¿qué necesitamos para lo demás? Obvio, necesitamos un equipo de venoclisis, obvio, necesitamos una jeringa y una bránula no se puede descartar. Entonces, si se dan cuenta, todo es una secuencia. ¿Ya? Entonces, todo es una secuencia, ese pedido es una secuencia. ¿Ya? Vamos con el nombre, aquí nos dice la doctora Diana Poma, ginecóloga, y acá abajo el número de identificación de ella. Listo. Seguimos con el otro. Aquí también tenemos un nombre, tenemos una fecha, es de un odontólogo, del doctor Camilo Herrera. ¿Qué nos pide aquí? Citromicina. Citromicina. 500 miligramos. ¿Con qué nombre comercial nos pide? Micina.
Misina. Como Misina. 3 misina. ¿Cuántas nos está pidiendo? 4. Ya. Esa receta está bonita porque ya está escrita en computadora. La verdad, supuestamente ahorita ya no podemos, ya no deberían ir recetas escritas a mano, pero sin embargo todavía llegan. Todo tendría que ser electrónico o puesta impresas y el tipo de medicación, porque existen muchas denuncias que los doctores no escriben bien y no se logra entender. Entonces, hay veces que hay fallos por parte de las personas auxiliares, dependientes de farmacia, bioquímicos, todos los que trabajen en las farmacias, porque no se logra entender las letras, ¿ya? Entonces, hay veces que definitivamente no se logra entender. Entonces, por eso está ya la norma que ellos deberían imprimirlas y enviarlas, pero no todos lo hacen. Ya, entonces vamos acá abajo, tiene su sello, tiene su firma, sus direcciones, correcta. Ya, estas son las recetas comunes que las pueden mandar a imprimir el doctor en cualquier lado, en cualquier imprenta, no hay problema. Ahora vamos con otro tipo de recetas. Estas recetas se las conoce como recetas especiales, ¿ya? ¿Por qué recetas especiales? Porque los medicamentos que vendemos con esta receta solamente son psicotrópicos y estupefacientes, ¿ya? Son los medicamentos los más cuidados porque causan dependencia, ¿ya? Demasiado rápido. Son para pacientes que tienen ansiedad, para pacientes que no pueden controlarse, para pacientes que son esquizofrénicos, más para todo tipo de paciente que tiene diferentes enfermedades a nivel mental, ¿ya? Entonces, según la cantidad, según el avance que tenga el paciente, el doctor ve si se receta o no se receta este tipo de medicamentos. Ahora, esta es una receta especial. ¿Por qué se la llama receta especial? Porque esta receta no la pueden mandar a imprimir, no le pueden hacer en ninguna imprenta, nada. Esta receta se la retira en el Ministerio de Salud, ¿ya? ¿Por qué? Porque esas tienen un código único, estas recetas no se pueden perder. Los doctores que son específicos para poder dar este tipo de recetas, ellos deben tener una autorización para poder recetar psicotrópicos y estupefacientes. Con esa autorización van y retiran su formulario, ¿ya? Su formulario de recetas les dan 50, por ejemplo, del 1 al 50. Ellos tienen que ser responsables de esas 50. Para ellos poder ir a pedir otro formulario, quiere decir que todas las 50 ya los ocupó y se hace el seguimiento de esas recetas, una por una. ¿Ya? Este medicamento es demasiado controlado porque tratan de todas las formas sacarlos de hospitales, sacarlos de clínicas, de farmacias mismo. Entonces, por eso es el control de estos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que tiene esta receta? Esta receta tiene que ir, si se dan cuenta, es igual que la otra, tiene una parte donde va todo lo que es la prescripción y la otra todas las indicaciones. Nosotros nos hacemos quedar la parte de la prescripción, ¿ya? Aquí en la parte de la prescripción tiene que estar absolutamente todas las opciones llenas, no nos puede faltar una, nombres completos, tipo de enfermedad, el doctor que lo atiende, el número de medicamentos. Si aquí, por ejemplo, no le dice que necesita 10 clonazepam, pongámoslo, tiene que venderle las 10, usted no le puede vender una más, ¿ya? El paciente tal vez puede ser que compre 5, tiene que estar bien escrito y bien especificado que usted le vendió 5. ¿Por qué? Porque esta receta solo le sirve 72 horas desde el momento en que la firma el médico. Por eso incluso tiene hora de salida de este medicamento, porque solamente le va a servir 72 horas. Si en las 72 horas el paciente no avanzó a comprarla, tiene que ir con la receta para que el doctor haga un proceso de anulación y le pueda dar otra receta. Pasadas las 72 horas, no pueden vender en ninguna farmacia, en ninguna, no pueden venderle este tipo de medicamentos, ¿ya? Porque a nivel de esto se reporta todos los meses, entonces las farmacias que venden psicotrópicos y estupefacientes, se hace un reporte, la bioquímica farmacéutica se encarga de hacer el reporte
¿De qué se trata el reporte? Si tiene psicotrópicos, se hace el conteo de todos los psicotrópicos que se vendió en el mes. Tiene que cada receta estar con su respectiva factura y en esa factura va a estar la hora que usted le vendió. Ya, entonces, por ejemplo, el día de hoy firmó el doctor a las 6 de la tarde. Entonces, esto le va a servir ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo le va a servir esta receta si les dije 72 horas? ¿Nadie? 3 días. Ya, sería hasta el día domingo. ¿Ya? Sería hasta el día domingo hasta las 6 de la tarde. Hasta ese día le sirve la receta. No le sirve más. Entonces, si por A o B razón llega la bioquímica a hacer el informe de estos y resulta que ustedes la vendieron el día lunes a las 8 de la mañana, va a constar en la factura que la vendió a las 8 de la mañana y esta receta va a constar que tuvo que haber salido máximo el domingo a las 6 de la tarde. Eso ya es una alteración. Y si el ARSA descubre ese tipo de alteraciones, va a caer la multa al dueño de la farmacia. No les cae ni siquiera a los técnicos, no les cae a las personas que dispensan el medicamento, al que le cae es al dueño de la farmacia. ¿Y cuánto es una multa de esta? Mínimo, según infracción, ¿no? Pero la infracción mínima es 4 salarios básicos. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado. No se puede dispensar así nomás este medicamento. Siempre va a tener un sello, igual que el otro, siempre va a tener el registro del doctor tratante, ¿ya? Entonces, este tipo de medicamentos, solamente con todo lo que son psicotrópicos y estupefacientes, con esta receta, ¿ya? Por eso son resguardados en las farmacias. No es que pasen en cualquier lugar de la farmacia, no, hay un lugar específico, incluso en algunas farmacias tienen un lugar con llave, bajo llave, ese tipo de medicamentos. Solo cuando se dispensa, la persona encargada de ese tipo de medicamentos abre, ¿ya? Entonces, en muchas farmacias funciona así. Esos productos son separados, ¿ya? Entonces, estamos claros con esta receta. ¿O alguna pregunta respecto a esta receta especial? ¿Ninguna? Todo está claro. Listo. Luego les tomo mañana y ya no se acuerdan. Entonces, por favor, esto de las recetas es muy importante, ¿ya? Muy importante porque al momento que llegue el ARSA a revisar todo esto, si encuentra inconsistencias, cae la multa, ¿ya? Y sobre todo, psicotrópicos y estupefacientes no podemos venderlos por el mismo detalle que causa dependencia. Entonces, no pueden estar rodando ese tipo de medicamentos por ahí, ¿ya? Este tipo de recetas, también hay algunos que son para personas que sufren de insomnio, sobre todo pacientes que están con un proceso de bipolaridad, pero súper bajo. También existen medicamentos que solamente sí se los vende con esta receta, pero no están dentro del cuadro de psicotrópicos y estupefacientes. Como por ejemplo, algunos ya habrán escuchado Sopiclona. Es un producto para poder dormir las personas que tienen insomnio. Las personas que tienen insomnio, entonces ellos se les receta este tipo de medicamentos. El doctor les envía este tipo de medicamentos, pero es por un tiempo determinado, ¿ya? Según las necesidades del paciente, según cómo lo evalúe el médico, ¿ya? Tenemos otra que se llama... Esos productos siempre son bajo receta médica, no podemos ir y pedir nomás. No, son bajo receta médica, ¿ya? Bajo receta médica, quetiapina también, ¿ya? ¿Por qué bajo receta médica? Porque causa dependencia estos productos también, ¿ya? Son productos que actúan en el sistema nervioso central. Entonces, todo producto que actúa a través del sistema nervioso central causan dependencia, ¿ya? Entonces, cada vez va a necesitar más dosis y más dosis, hasta que llegue un momento que ya no le va a hacer efecto estas dosis de Sopiclona, por ejemplo. Entonces, vamos a pasar a la siguiente etapa, que son psicotrópicos y estupefacientes, ¿ya? En las farmacias llegan muchas personas que se drogan, toman este tipo de medicamentos, ¿ya? Hay algunas farmacias que las dispensan a ese tipo de personas específicamente, no
porque quieren hacerlo, sino que son personas que ya tienen un problema y entonces, por ejemplo, en los barrios, ustedes saben que hay que ser amigos de todo el mundo. Entonces, puede poner en peligro la misma farmacia porque ellos no se mueven solos, ¿no? Ellos cuando lo consumen en grupo. Entonces, por ejemplo, ellos lo mezclan con alcohol y así. Entonces, hay que evitarse siempre eso. Preferible no tengo, para eso mejor no lo tengo al producto y evito meterme en este tipo de complicaciones. ¿Ya? Listo. Entonces, estamos entendidos con lo que son recetas, ¿verdad? Sí. Muy bien. Esto no podemos hacer. Es un meme a nivel de farmacia, pero no podemos decirle al paciente, sabe que yo no entiendo. Si usted entiende, dígame. Jamás se puede hacer eso. ¿Ya? Imagínense, si ustedes que todos los días reciben recetas, todos los días la revisan, no pueden descifrar qué dice en una receta que esté demasiado complicada, peor una persona que normalmente no trata con ese tipo de letras. ¿Ya? Entonces, una de las opciones que yo les puedo dar, que ayuda mucho, siempre y cuando se sepan principios activos, se sepan acción terapéutica, es, por ejemplo, paciente llega con receta, a veces no se logra entender las primeras, trata de entenderla, tiene por ahí una idea, pero puede como no puede ser, entonces se le pregunta al paciente, disculpe, ¿cuál es el diagnóstico que le dio el médico? Entonces el paciente le dirá, lo que pasa es que, mire, mi hijo está con diarrea 5 días y me dijo que compre eso. Entonces, vamos comprobando nosotros, muy bien, si está con diarrea, va a necesitar un probiótico, va a necesitar hidratarse y algo más, por ejemplo, unas enzimas digestivas le enviaron. Entonces, podemos traducir un poco sabiendo cuál es el diagnóstico que le dio el médico. Eso también ayuda mucho en algunas ocasiones, ¿ya? Entonces, listo, estamos claros con lo que son recetas médicas. Vamos con un tema súper importante que no es solamente para dependientes de farmacia, para todo el mundo. El uso racional de los medicamentos, ¿ya? ¿Por qué es importante el uso racional de los medicamentos? Es cuando, ¿qué es el uso racional? Primero vamos a verlo, ¿ya? El uso racional es cuando los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en la dosis correspondiente, en sus requisitos individuales, durante un periodo de tiempo adecuado, al menos costo posible para ellos y para la comunidad. Entonces, ¿qué ve el uso racional de los medicamentos? El medicamento adecuado, la dosis adecuada, según el paciente, porque nunca falta la persona que llega a la farmacia y dice, ¿sabe qué? Miren, por ejemplo, estoy con síntomas gripales, ¿no? Estoy con moquito a nivel de la nariz, me arde un poco la garganta porque con esas palabritas llegan ellos, entonces tiene irritación de la garganta. Entonces estoy que lloro a cada ratito, posiblemente un proceso gripal. La vecinita me dijo que como a ella le había hecho bien acitromicina y una Genfargrip, a mí también de. No, porque le trataron a la señora, entonces no sabemos si la persona de acá tiene lo mismo que la trataron a la otra señora. No lo sabemos, entonces no es una forma adecuada de que porque a mi hija, porque a mi vecina, porque a mi tía, porque a mi abuelita le dieron, a mí me va a funcionar, ¿ya? Entonces eso no es una forma adecuada, por eso nos dice sus requisitos individuales, ¿ya? Usted es una sola persona, usted tiene un metabolismo diferente, ni siquiera a gemelos no se los puede tratar así, entonces peor a personas diferentes, ¿no? Entonces, todos va según el metabolismo y según los síntomas que presente una persona. Durante un tiempo adecuado, por supuesto, el medicamento no se puede extender excepto que sean enfermedades crónicas, ¿ya? Y otro, al menos costo posible, dependiendo del bolsillo del paciente también, ¿ya? Para ellos y para la comunidad. Por eso siempre las farmacias trabajamos con descuentos dependiendo el producto que nos den, ¿no?
Nunca en la vida vamos a comparar una farmacia comunitaria, una farmacia dependiente con una farmacia de cadena. Los precios siempre van a ser prácticamente mitad por mitad. O sea, la mitad de precios en las farmacias de cadena usted los encuentra a mitad de precio. ¿Cómo lo hacen? Me imagino que por las cantidades que compran. Tenemos que tomar en cuenta que las cadenas no funciona una farmacia, no funciona 5, funcionan 20, 30, 50. Entonces, ellos tienen que comprar cantidad. Entonces, a mayor cantidad, mejores beneficios que dan los proveedores. Farmacias independientes que cuenta tal vez con una o con una sucursal que serían 2, no nos van a dar la misma cantidad. Entonces, el precio va a ser un poco más alto y por ende nosotros también tenemos que vender a un precio más alto de lo que venden las de cadena, ¿ya? Pero ese es el porqué. Ya no es que las farmacias independientes son las muertas de hambre y quieren ganar todo, porque algunas veces así nos tratan diferentes personas, ¿no? Pero el detalle no es ese. El detalle es que somos farmacias pequeñas y no podemos comprarles cantidades grandes, entonces no podemos dar los mismos precios que en cadena. Pero lo que sí podemos ofrecer las farmacias independientes y lo que siempre vamos a ganar es ofrecer una atención de calidad, una dispensación de calidad y conocimientos en farmacología. Y en eso sí, no nos gana las farmacias en cadena. Entonces, ese es un punto a nuestro favor y por ello es que yo me permito darles a ustedes a conocer un poquito de esto, ¿ya? Que sea lo básico para que ustedes se puedan mover, que ustedes sepan cómo funciona una farmacia, tanto independiente como las farmacias de cadena, ¿ya? Listo. Vamos a ver un poquito de conceptos que también nos ayuda mucho aquí. ¿Qué es un efecto farmacológico? Es la acción deseada de un fármaco, ¿ya? Entonces, ¿para qué se lo toma? Si es para el dolor de cabeza, entonces el efecto farmacológico va a ser quitar el dolor de cabeza, ¿ya? ¿Qué es un efecto no deseado? Un efecto no deseado también se lo conoce como efecto secundario o efecto adverso. Es un efecto que presentan algunos pacientes tomando el medicamento, por ejemplo, náuseas, mareo, en algunos casos diarrea, pero no es una diarrea crónica, ¿no? Solamente es mientras el cuerpo se acopla a el medicamento. Ese es un efecto no deseado, pero que sin embargo en algunos casos puede suceder. Y un efecto placebo. ¿Qué es un efecto placebo? Es un efecto psicológico, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Más funciona para las personas que son hipocondríacas. Existe muchas personas que son hipocondríacas que si tienen un dolorcito en la garganta ya necesitan ir al hospital de emergencia. Entonces, hay muchos que van a las farmacias y si tú le vendes una paracetamol y le dices que es para la infección de la garganta, te lo cree, se lo toma y le pasa. Y mata según la persona las bacterias. Esta es una enfermedad, ¿ya? Existen personas así, conozco algunos casos. Entonces, este tipo, aquí se tiene que dar efecto placebo, ¿ya? Si ya se conoce el paciente, se tiene que dar un efecto placebo, un medicamento que en su mínimo haga un efecto no deseado, ¿ya? Entonces, eso es según cómo se va conociendo a las personas. Necesito aquí que tengan bien en claro esto, por eso les he puesto con mayúsculas, porque esto es una palabra clave en farmacología, para que lleven a sus casas también les sirve de mucho, ¿ya? Todo medicamento puede ser tóxico. La diferencia entre un medicamento y una droga es la dosis administrada, ¿ya? Todo medicamento puede causar toxicidad en un organismo. Si ustedes toman más allá de lo que el doctor, el farmacéutico indica, se va a convertir en tóxico, ¿ya? Va a causar una dependencia, se puede convertir en una droga, ¿ya? Muchos de los medicamentos, si se los toma demasiado, muy seguido y sobre todo que no tenga una administración adecuada, la automedicación que lo conocen comúnmente, puede convertir a una persona en un drogadicto, ¿ya? Porque recordemos que los medicamentos son drogas. La única diferencia es la dosis administrada. Siempre va a diferenciar la dosis administrada, ¿ya? Si ustedes consumen el medicamento como debe de ser, las horas que deben de ser, los días que deben de ser, no pasa nada.
Su cuerpo va a actuar mientras el medicamento está ahí, esto va a ser eliminado, ha pasado el proceso de infección, el proceso de inflamación y basta. ¿Ya? Pero si la siguen consumiendo, entonces su cuerpo se va a volver adicto a él y va a necesitar cada vez más dosis. Entonces, estas palabritas de aquí, que siempre se queden en su, ya siempre, porque les va a servir para todo. ¿Listo? Tenemos una problemática a nivel mundial del uso racional de medicamentos. Para el uso racional de medicamentos lo tenemos. ¿Qué nos dice aquí? En el mundo, más del 50% de los medicamentos se recetan, se dispensan o se venden de forma inadecuada. Al mismo tiempo, alrededor de 1/3 de la población mundial carece de accesos a medicamentos esenciales y el 50% de los pacientes los toman de forma incorrecta. Estos 3 puntos son las problemáticas a nivel mundial, ¿ya? ¿Cuáles son? La forma inadecuada de tomarlo, ¿ya? Que nos olvidamos las horas. El doctor dijo cada 8 y resulta que me acuerdo a las 12 horas o me acuerdo al otro día. O el doctor me dijo por 7 días, por 5 días, por 3 días el tratamiento y resulta que como la primera dosis o la segunda dosis ya me hizo efecto, ya no necesito más, porque el doctor lo que quiere es que gaste. Muchos piensan así, ¿ya? Entonces, se compran 2, 3 dosis, no, porque el doctor lo que quiere es que gaste. No, no se trata de gastar, se trata de que el medicamento le sirva, el medicamento haga su efecto y no se haga ni dependiente de él, ni tampoco en el caso de lo que son antibióticos, no se haga resistente la bacteria a este tipo de medicamento, que es otro problema que tenemos ahorita con los antibióticos, ¿ya? Demasiada gente tiene resistencia a medicamentos, a antibióticos que ya son de amplio espectro, que se los utiliza ya prácticamente a nivel hospitalario. Hay personas que no necesitan estar hospitalizadas y ya necesitan ese tipo de antibiótico. ¿Por qué? Porque el doctor envió el antibiótico por 7 días y resulta que la persona con la segunda, tercera dosis ya empezó a sentirse mejor, lo deja el antibiótico. Así sea que lo compre el tratamiento, como ya se sintió mejor, lo deja porque supuestamente se va a intoxicar. No, se supone que el doctor estudió y sabe farmacología, entonces sabe cuánto es el máximo de tiempo que le puede dar para que usted no se intoxique y para que haga un efecto terapéutico. Entonces tenemos que hacer caso cuando el tratamiento nos dice 3 días, 5 días, 7 días y a más tardar 10 días si son tratamientos cortos o dependiendo la enfermedad, van a ser tratamientos de por vida o van a ser tratamientos largos que van a durar 1, 2, 3 años, ¿ya? La población carece de acceso a medicamentos esenciales, lo podemos notar en el Ecuador ahora, ¿ya? No hay medicamentos en los hospitales, no hay medicamentos en el seguro, no hay. ¿Qué es lo que toca? Que los doctores manden a comprar afuera. Entonces, muchos medicamentos son caros y ese es un problema, es una problemática que espero que en algún momento lo puedan arreglar. Sé que no lo van a arreglar al 100%, ¿no? Pero por lo menos ayuden con un 75% a los medicamentos. Eso sería súper bueno. Ahorita creo que ni paracetamol les están dando en los centros médicos. Todo es afuera. Y el 50% de los pacientes, ya les dije que toma de forma incorrecta el tratamiento, no lo toma completo. Entonces, eso también es una problemática que va al uso racional de medicamentos, ¿ya? Uso de demasiadas medicinas por un paciente, polifarmacia. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a que los pacientes, hoy día me dolió la cabeza, me tomo una Finalin. Mañana me dolió la pierna, me tomo un antiinflamatorio para el dolor de pierna específicamente, ¿no? O la combinación de 3, 4 medicamentos en una misma toma, ¿ya? Eso se llama un polifármaco. Demasiadas medicinas al mismo tiempo. Ya, hay pacientes que lo requieren, por ejemplo, pacientes que son diabéticos y aparte de ser diabéticos son hipertensos, aparte de ser hipertensos tienen triglicéridos, tienen obesidad, tienen colesterol elevado. Entonces, para ellos existen tratamientos que son largos
y según cómo vaya cediendo cada una de las enfermedades que tiene, se le va a ir quitando los medicamentos. Pero hay pacientes que no, que lo toman porque le dolió el estómago. Ya se empiezan a tomar medicamentos. Tenemos que esperar un ratito a ver si es que pasa, tal vez una agüita, un producto que tengan en casa natural. Y si no pasa, podemos ir a la farmacia, ¿ya? Porque a veces hay síntomas que solo son al momento. Por ejemplo, los gases. Hay veces que la persona ya de por sí, por su edad, no puede comer, por ejemplo, porotos en la noche, ya sobre todo que sean porotos secos. Esos de por sí, ese tipo de alimento va a causar flatulencias, va a causar inflamación al estómago. Entonces, si comemos eso en la noche, es seguro que le va a causar gases. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ahí? Tomar bastantes líquidos para poder evacuarlos y para que finalice el proceso. Pero hay gente que llega, no, que le duele el estómago, que está inflamado, que tiene gases, o sea, todos esos cuadros. O también se puede tomar una enzima digestiva, que eso le va a ayudar perfectamente, pero no, resulta que no quieren una buscapina, quieren una Sertal, se quieren llevar 4 o 5 medicamentos ahí mismo, incluso unos que sirven para lo mismo, o sea, que son prácticamente lo mismo, pero no, ellos quieren tomar 4 o 5 medicamentos en una sola. Entonces, eso es erróneo. Uso inadecuado de medicamentos antimicrobianos, a menudo en dosis incorrectas por infecciones no bacterianas. Alrededor del 90% de las infecciones son víricas, ¿ya? O sea, es proceso de un virus. El virus tiene un comienzo y tiene un final máximo de 7 días. O sea, el virus se va a ir. Algunas personas tienen síntomas, otras personas no. Pero si es un proceso viral, el virus va a morir y va a desaparecer. Entonces, no necesita antibióticos para un proceso viral. Si llega con proceso viral, síntomas gripales. Esos son el mayor porcentaje de procesos virales. Si llegan a complicar cuando no tienen una atención adecuada, me refiero, están con síntomas gripales y resulta que van a comer un helado, resulta que se exponen al frío, entonces no se ayudan ustedes mismos a mejorar ese proceso gripal y se convierte en bacteriano. ¿Por qué? Al momento de comer helado desarrollaron bacterias a nivel de garganta y esto causó una inflamación y luego una infección y se convirtió en proceso bacteriano. ¿Ya? Entonces, pero empezó por un proceso vírico. Si se cuida normalmente en el proceso viral, en 7 días va a pasar. ¿Ya? Pero si no se cuidan, obvio va a complicarse y va a pasar a un proceso bacteriano. El uso excesivo de inyecciones en caso en las que serían más adecuadas fórmulas orales. También, ¿ya? No es poner una inyección por poner, no es, me hice un mal movimiento o me golpeé la pierna y como me duele, quiero ponerme una ampolla, ¿ya? Entonces, siempre debemos ver con qué se trata, ¿ya? No podemos ir directo a inyecciones. Las inyecciones son para dolores que realmente sean críticos y se los necesite controlar ya. Automedicación inadecuada, a menudo con medicinas que requieran receta médica. Nunca falta ello, nunca falta la persona que quiere tomarse una citromicina porque le empezó un dolorcito de garganta. Eso es erróneo, ¿ya? Si está inflamada la garganta, lo primero que se debe hacer es proceso antiinflamatorio. Entonces se debe tomar antiinflamatorios. No vamos a dar un antibiótico para un dolor de garganta. Entonces tiene que ser un proceso infeccioso por bacterias, para poder dar antibiótico. Listo. El uso racional de medicamentos también. ¿Por qué les puse este medicamento? Gracias a Dios ya salió del mercado. A nivel de Sudamérica no hay muchos casos. A nivel de Ecuador tampoco, ¿ya? Pero ¿qué pasó hace 20 años con este medicamento? Es el talidomida de 100 miligramos, ¿ya? Este tipo de medicamento se lo daba y caía perfectamente a mujeres embarazadas que tenían demasiadas náuseas, ¿ya? Salió a la venta 10 años,
pero resulta que este medicamento causó esta enfermedad de aquí, ¿ya? A que las extremidades, tanto superiores e inferiores, no se desarrollaran adecuadamente. Fue un efecto adverso de este medicamento, ¿ya? Por eso es importante estudiar los efectos adversos de los medicamentos. Si el medicamento dice no se autoriza para mujeres embarazadas, no se autoriza para mujeres embarazadas. Si el doctor le da, ya es responsabilidad de él. ¿Por qué? Porque el doctor también no es que va a coger y dice, ay no, vamos a darle, así sea que esté embarazada, no importa, no. El doctor da antibióticos o algún tipo de medicamento que está contraindicado en el embarazo, ya cuando necesita específicamente, cuando no lo puede controlar con nada, que siempre son los procesos más de infección vaginal o de infección urinaria, ¿ya? Entonces el doctor trata de controlarlo como sea, pero en el caso que ya no se lo pueda, se procede a dar un medicamento que esté contraindicado para mujeres embarazadas. Caso contrario, no. ¿Ya? Entonces eso es importante saber. Que nos permite también el uso racional de medicamentos. Ay, perdón. Nos permite controlar los medicamentos ya, como les dije, a mujeres embarazadas. Siempre se tiene que consultar al médico tratante de ella, porque él es el único que sabe su proceso de embarazo, cómo va. Ya no se trata de que llega a la farmacia y me duele la cabeza y usted le da cualquier cosa, no. Lo máximo que se limita en una farmacia a dar a una mujer embarazada en cualquier trimestre que esté es paracetamol. Paracetamol de 1 gramo no se puede dar más, ni siquiera ibuprofeno, excepto que el doctor lo recete. En los embarazos son muy complicados tratarlos con ello. Revisar las fechas de vencimiento indicado en el envase. Tienen que hacerlo para dar un uso racional de los medicamentos. Ya no pueden tomar y confiar en la persona que les dispensó el medicamento, que sí está buena la fecha. No, tenemos que revisarlo nosotros mismos, ¿ya? No recomendar medicamentos a otras personas. Ya les había explicado, ¿no? El por qué. Por el metabolismo de cada persona actúa diferente ante los medicamentos, ¿ya? La forma de almacenarlos, si por A o B compraron algunas dosis, entonces, ¿cómo se lo almacena? Lejos de fuentes de calor, lejos de la humedad y lejos de la luz intensa. Siempre tiene que estar en lugares que sean frescos, que se encuentren menos de 30 grados centígrados. Algo importante, mantengan los medicamentos fuera del alcance de los niños y niñas. ¿Ya? ¿Qué más tenemos por aquí? Preguntas que debemos responder antes de tomar un medicamento. Esto más es el uso racional a las personas fuera de farmacias, ¿no? ¿Para qué enfermedad o dolencia me la indicaron? Eso no es la correcta. ¿Cuánto debo tomarlo? En la mañana, en la tarde, en la noche, antes del almuerzo, después del almuerzo. ¿Cuánto tengo que tomar? ¿Cuál es la dosis indicada? ¿Ya? Si el doctor le dijo 500 miligramos, es 500. No por tomar 1000 quiere decir que le va a ser más rápido el efecto, no. El doctor está viendo el por qué le da esa cantidad. ¿Cómo debo tomarlo? Es muy importante. Antes o después de la comida, hay algunos medicamentos que deben estar con el estómago vacío para poder ingerirlos, porque al momento de mezclarlo con la comida pierde principio activo. Entonces no va a ser un efecto. ¿Durante cuánto tiempo debo seguir el tratamiento? Esto también depende cómo nos indique el médico. Cosas que debo saber para almacenar bien un medicamento. Guardar en un lugar alejado de fuentes de calor, ya se los había explicado, lejos de la luz, siempre ver fechas, alejado de los niños, ¿ya? Porque a nivel, no solo de Chile, esto es sacado de un artículo de Chile, pero porque no hay, en el INEC no hay estandarizaciones que nos indiquen cuadros de intoxicación por medicamentos en casa en los niños. Pero existe ese tipo de cosas. Existe números grandes de intoxicaciones de los niños por dejar los medicamentos al alcance de ellos. ¿Listo? Prescripción basada en principios activos. Eso sí es importante para los dependientes de farmacia. Siempre tienen que fijarse en
principios activos en evidencia científica, fuentes independientes, información que tenga completa, uso racional de los medicamentos. ¿Ya? Listo. Esto sería todo lo que nos respecta a las recetas médicas y el uso racional de medicamentos. ¿Ya? Tal vez alguien alguna pregunta. O ya se me durmieron con la explicación. No, está claro. Listo, ¿tenemos todo claro? ¿No hay preguntas al respecto del uso racional de medicamento? ¿Sí utilizan ustedes de forma racional los medicamentos? No, yo de mi parte no, porque, o sea, prácticamente, o sea, creo que la paracetamol de 500 se debe tomar solo una, o sea, por lo que yo sufro de dolores de cabeza. ¿Ya? Y yo siempre, me médico siempre, o sea, no sé, eso creo que ya es costumbre o maña que yo me tomo dos. ¿Ya? Entonces creo que eso es una automedicación y creo que ahí está mal de mi parte. Y es una dependencia de un medicamento. Lo que sí, si persiste el dolor de cabeza, sí debería asistir a un médico para ver por qué. O sea, encontrar la raíz, porque lo único que usted está haciendo tomando el paracetamol es simplemente controlar el dolor el momento. Y entonces, en 8 horas, 12 horas le va a pasar el efecto, va a volver el dolor, pero no está tratando desde una raíz. Entonces, siempre necesitamos saber la raíz del por qué me duele. Y de ahí sí tratarlo. ¿Ya? Tal vez alguien más. O nadie ha cometido uso irracional de medicamentos. Creo que todos en la vida. Hasta podernos informar de Yo ellos. tengo una pregunta. Claro, dígame. ¿Verdad? Yo cuando tomo, por decir, la paracetamol de 500 gramos, a mí me causa sueño y náuseas, a veces hasta mareo. ¿Por qué será? Siempre causa eso o fue a partir de algo. O todo el tiempo que lo tomo. O sea, en sí yo lo consumo muy poco, pero un de repente que tome, por decir, una vez a la semana o cada 15 días, me causa eso. Ya. Puede ser un efecto adverso que va a usted específicamente, porque está esos efectos que usted me dice, está dentro del cuadro de los efectos adversos de este medicamento. O también puede ser que hace un proceso de alergia, pero súper baja. Entonces, por eso es que tiene esos síntomas. Ese es el porqué. Y él dice, y en caso de una persona con una enfermedad catastrófica, ¿Ya? le da, por decir, él toma la paracetamol y dice que siente, o sea, se siente mareado y con vómito. Ya. Si tiene una enfermedad catastrófica, quiere decir que tiene más medicamentos. ¿Ya? Entonces, puede hacer una interacción medicamentosa. ¿Qué quiere decir esto? Al mezclar un tipo de medicamento con otro, hay veces que no son amigos, no les gusta llevarse, entonces ejercen un efecto secundario en el paciente. Esto es una interacción medicamentosa. Entonces, como él tiene una enfermedad catastrófica, me imagino que tiene algún tipo de medicamento y que hace interacción medicamentosa con el paracetamol. O sea, el médico le receta esa medicación, ¿Ya? pero por decir solo para 2 a 3 días, no más, igual con las otras pastillas en distinta hora. Pero por ¿Ya? decir, toma a las 7 de la mañana, toma la paracetamol, a las 8 de la mañana toma 4 pastillas más y a las 9 otra dosis más, pero son de distintas. Ya, es por eso, por la interacción medicamentosa. Por eso también es que el doctor, para que el efecto no sea tan grande, le manda, me imagino que cuando realmente necesita la paracetamol. Por eso es O que sea, solo le claro, manda eso dos, es 3 días. después del tratamiento que él recibe, pero no le dan tiempo porque ya está mejorando la persona, pero sin embargo, o sea, él por decir, no toma el paracetamol por el simple hecho de que él se siente mareado y con ganas de vomitar. Sí, es por el hecho de la interacción que está haciendo. ¿Ya? Es por el hecho de la interacción que hace con otros medicamentos. Realmente, mi consejo sería, si no la necesita,
no la tomen. Realmente solamente los momentos y los días que realmente la necesiten, porque por eso es que le mandan bajas dosis y días específicos. Es por la interacción que hacen entre ellos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más tal vez? Listo. Perfecto, muchas gracias por la atención prestada. Les enviaré las diapositivas. Sí les ayudo les pido que la revisen, por favor, porque son importantes para ustedes. Ya necesitan aprender para que en el momento que vayan a presentar sus carpetas y les hagan una entrevista, sepan que van a responder, ¿no? Puede ser que les tomen un poquito de medicamentos, un poquito de normativas o una estructura. Entonces, necesitamos tener estos conocimientos básicos. Recuerden que son conocimientos básicos, no nos estamos metiendo a nada extremo, a nada complicado. Entonces, por favor, revisen las diapositivas, es muy bueno para ustedes. Igual la última semana vamos a tener talleres en las cuales nos va a permitir volver a recordar todo lo que hemos visto. Pero si no la revisan, ¿cómo recordamos? Necesitamos que revisen para recordar las posteriores. Entonces, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el día martes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Lizzy, igualmente. Gracias. Gracias. Gracias, thank you very much. Hasta mañana, compañeros. Eso fue todo por hoy. Hasta mañana. Papito, papito.